el nombre del Señor Jesucristo una vez más. Y pues gracias a Él que nuevamente estamos aquí. Gracias a su amor, a su misericordia, hermanos, porque pues ciertamente no somos merecedores de esto, hermanos. Y pues quedándonos meditando, hermanos, con lo que esta semana pasó con la partida de nuestra hermana Julia, pues yo creo que muchos de nosotros nos quedamos meditando, ¿no? Ese día me encontré a un hermano y pues yo comentándole, diciéndole, dije, sí, hermano, pero ahora nosotros somos los que, la hermana ya se fue a descansar, partió, ahora nosotros somos los que seguimos en la batalla. Pues ciertamente así, hermanos, nosotros somos los que seguimos peleando y pues yo creo que el Señor ha dejado su palabra para que nosotros podamos seguir adelante, podamos seguir luchando y pues no nada más eso, sino yo creo que por medio de nuestro hermano Branham, por medio de la palabra, yo creo que es algo para la mente humana, para la mente carnal es algo difícil de comprender, hermanos, pero para la mente espiritual, para una mente que está llena con el Espíritu de Dios, yo creo que es una mente que va a poder comprender las cosas, por qué vienen las cosas y por qué se va a ser querido, hermanos. Porque si no fuera la ayuda del Espíritu en cada uno de nosotros y la palabra, pues yo creo que nosotros ahorita estuviéramos lamentándonos cada día en nuestras vidas y pues yo creo que la palabra es la que nos da el consuelo, la que nos da la salida, hermanos, a que nosotros no estemos en esa condición, ¿no? Porque pudiéramos decir, hermanos, hay gente que realmente se queda por un largo tiempo plasmada en ese pensamiento, hermanos. Pero yo creo que la muerte para un hijo de Dios pues es una victoria, pero para un ser humano es una derrota, hermanos. Pero para un hijo de Dios es una victoria, hermanos. Y pues yo creo que los que pues Dios nos ha permitido leer los mensajes, vemos ahí una historia, hermanos, que es muy llamativa de un hombre que se llamó Daniel Curry. Daniel Curry dice que está un hombre, un evangelista, hermanos, que él dice que algún día tuvo una visión él. Dice que por medio de esa visión, que él vio que él había muerto, entonces que él fue trasladado a un lugar, hermanos, y que dice que cuando llegó a ese lugar, dice que él tocó la puerta y que un hombre la abrió, hermanos, y dice que ese hombre que la abrió le dijo que quién era él. Y dice, pues yo soy Daniel Curry, dice, soy un evangelista, dice, gané muchas almas para Cristo allá en la tierra. Dice que en ese momento el hombre dijo, espérame un momento, voy a checar si tu nombre está aquí en la lista. Y que dice que fue aquel hombre a checar y dice que salió nuevamente y le dijo, ¿qué crees? Que no está tu nombre aquí en esta lista. No hay ningún Daniel Curry aquí en la lista en la cual nosotros tenemos anotados. Entonces dice, vuelve a checar, quizás usted se haya equivocado o no haya visto bien. Dice que nuevamente el hombre fue y dice que no halló ningún nombre de Daniel Curry. Y dice que, entonces dijo, ¿qué puedo hacer entonces yo? Dice, pues usted tiene que ir a apelar su caso al juicio del trono blanco. Dice que aquel hombre dijo, pues no me queda de otra, tengo que ir allá. Entonces dice que nuevamente él se trasladó como por una hora a otro lugar. Dice que cada que llegaba a ese lugar, hermanos, había una luz más brillante que el sol, pero dice que era no una luz en específico, sino que la luz iba agrandando. Entonces dice que aquel hombre llegó y que de repente oyó una voz que le decía, ¿qué haces aquí? Y le dice, no, pues yo vengo a apelar mi caso. Dice, espera un momento, dice, has hecho lo bueno dentro de allá en la tierra. Dice, no, pues yo he ganado muchas almas para Cristo. Dice, ¿alguna vez tomaste algo que no era tuyo? ¿Alguna vez hiciste cosas malas allá en la vida? Entonces dice que eso le redarguyó a Daniel Curry, ¿no? Dice que en su mente, pues él sabía que él había fallado, hermanos. Él ciertamente no había hecho todo lo correcto dentro de aquí en esta tierra.
Entonces dice que de repente él escuchó una voz dulce, hermanos, una voz dulce y agradable detrás de él. Dice que era una voz más dulce que la de una madre. Entonces pudiéramos imaginarnos, hermanos, si aquí en lo natural nosotros tenemos una voz dulce de nuestra mamá, cada que nosotros pues estamos fallando, y aún así, aunque nosotros le fallemos a nuestra mamá, aún así pues nuestra mamá nos sigue hablando, ¿no? Y imagínense, dice que él escuchó una voz más dulce que la de esa madre, y dice que él volteó y que en ese momento era el Señor. Dice que él le dijo: no te preocupes, yo sé que tú te paraste por mi palabra en la tierra, yo sé que tú hiciste muy buenas obras por mi palabra, yo sé que tú pusiste en primer lugar mi palabra. Entonces dice que su caso quedó concluido, hermanos. Él tuvo su salvación en ese momento. ¿Pero por qué? Porque dice que él, ¿qué fue lo que hizo él? Que él puso en primer lugar su palabra, hermanos, ante todo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de poner su palabra en primer lugar, porque algún día nos vamos a encontrar en esa situación. Quizás aquí tenemos errores, hermanos, tenemos fallas, pero sabemos, hermanos, que aún así hay alguien que se paró por cada uno de nosotros, que se paró y que en medio de entre Dios y nosotros, ¿para qué? Para pelar nuestro caso, hermanos. ¿Para qué? Para que Él no viera nuestros errores. Y ese fue el que se encontró con Daniel Curry, hermanos. Él no vio ningún error. Él dijo: no me importa, yo sé que aún así tú te paraste por mi palabra. Entonces yo creo que esta experiencia que hemos pasado con nuestra hermana Julia, yo creo que en lugar de traer una tristeza, hermanos, trae una victoria a cada una de nuestras vidas. ¿Por qué una victoria? Porque sabemos, hermanos, por medio de la palabra que el profeta vino a revelar, hermanos, que hay un tabernáculo, alguien que nos espera del otro lado, hermanos. Entonces así mismo fue con el hermano Branham, cuando el hermano fue trasladado en aquella visión, hermanos, en aquella visión. Y aún así, en el mensaje de la historia de mi vida, también el hermano narra de cómo su esposa en sus últimos días, dice que ella fue a echarle un vistazo, hermanos, y dice que ella vio un paraíso también, y que le dijo que al hermano que predicara fuerte, que predicara lo que realmente todas las almas vinieran a Cristo. ¿Por qué? Porque había una tierra prometida para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, eso es lo que yo creo que nos trae gozo, hermanos. Yo creo que, pues yo realmente, hermano, me he pasado por una experiencia tal como la de algunos que están al frente mío han pasado, hermanos. Y pues yo creo que en el deseo de mi corazón, pues yo creo que está, hermanos, el que pues que la venida del Señor llegue pronto, para que pues realmente todos pues no pasemos esa situación, hermanos. Pero pues solamente Dios tiene sus planes, Dios tiene el control de todo. Y pues, hermanos, que el Señor Jesucristo nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que sí es un poco pues difícil, hermanos. Realmente solamente con la ayuda de la palabra, con la ayuda de Dios, es lo que nos va a salir victoriosos, hermanos. Entonces vamos a abrir la escritura, vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Juan 17, hermanos. Juan 17, hermanos. Juan 17, el versículo 1 al versículo 5. Dice así, ya lo tienen, hermanos, Juan 17,
del 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El 5, hermanos, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pedir la alianza de nuestro Dios. Amado Dios, en esta hermosa ya tarde, Señor, te agradecemos, Padre, por tu amor, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, nuevamente de estar delante de tu presencia, Padre. Gracias, Padre, porque mis hermanos saben que tú estás aquí al frente de ellos, Señor, que estás en sus medios, Señor. Y eso, Señor, es lo que nos mantiene tranquilos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos por estas escrituras que hemos leído, Señor, que hemos escudriñado, Señor, que seas tú, Señor, revelándote a cada uno de tus hijos, Padre, que seas tú, Señor, tomando el control de cada una de las almas, Señor. Ayúdame, Padre, y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a comprender, a entender tu palabra. Danos esa sabiduría, Señor, que tú prometiste, Señor. Y pues, Padre, bendice también a mis hermanos que están en la transmisión, Señor, que ellos también queden fortalecidos, Padre. Pues, Señor, en este mundo, Señor, hay tormentas, Padre, en nuestra barca, Señor. Se mueve, Padre, se llena, Señor, de miedo, de temblor, Señor, de aflicciones, Padre, pero aún así sabemos que, Padre, que tú, dentro de esa barca, Señor, tú habitas, Padre, tú estás en medio de nuestros medios, Señor, y pues por eso, Señor, estamos aquí, Señor. Si supiéramos, Padre, que tú no estarías aquí, Señor, pues fuéramos unos hombres temerosos, unos hombres con miedo, Señor, pero, Señor, delante de tu presencia sabemos, Señor, estamos delante del lugar correcto, delante de la presencia correcta, Padre, para que todo el miedo, todo el temor se haga a un lado, Señor. Que tome la preeminencia tu Espíritu, Señor, en nuestros medios, Señor. Y pues yo me hago a un lado, Señor, toma el control de mis labios, Señor, de las palabras que voy a decir. Y que mis hermanos hagan a un lado sus pensamientos, Señor, que hagan a un lado las preocupaciones, Señor, que hagan a un lado el pendiente que tienen, Señor. Solamente vengan, Señor. Yo sé que tú vas a acomodar las necesidades en sus vidas, Padre. Pues lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pues yo creo que es la confianza, hermanos, que tenemos en cada momento. Como cuando ya los discípulos que se encontraban ahí en la barca con el Señor Jesucristo. Y hermanos, pues a pesar de que el Señor se fue a descansar a aquella barca, el Señor no se había olvidado de cada uno de ellos. Yo creo que ellos fueron los que hicieron a un lado sus pensamientos, a un lado las cosas naturales, hermanos, son las que muchas veces nos llevan a que nosotros nos olvidemos de Dios. Así fueron los discípulos, hermanos. Ellos eran unos hombres pescadores. Ellos tenían que volver a sus labores. Y en aquellos días, hermanos, cuando el Señor había tenido una gran campaña, hermanos, de sanidad, ellos habían visto los testimonios cara a cara, hermanos, pero aún así, pues, hermanos, a aquellos discípulos, cuando el Señor se despidió de aquella multitud, ellos, hermanos, pues, se fueron con el Señor, y el Señor iba con ellos en la barca. Pero ¿qué pasó en ese momento? Ellos volvieron a sus cosas diarias, hermanos, a sus hábitos diarios. Ellos eran unos hombres pescadores, eran unos hombres que iban en barcas. Entonces ellos, hermanos, se descuidaron, se olvidaron de que Dios solamente les dijo que se iba a ir a descansar un rato. ¿Por qué? Por la larga jornada que el Señor había tenido con ellos, hermanos. El Señor, pues, había sanado a
a varios hombres en aquellos días. Entonces él tenía otra gran necesidad, hermanos. Él sabía que tenía que ir a la ciudad de Gadara, porque había un hombre, un gadareno ahí, hermanos, que tenía que ser libertado. Pero en ese momento, hermanos, los discípulos estaban en la barca y estaban, yo creo que platicando de todas las cosas, los testimonios que Jesús había hecho, hermanos. Y es la misma manera que muchas veces, hermanos, nosotros venimos, nos quedamos regocijados después de un servicio, hermanos, y salimos, hermanos, y yo creo que nos vamos en nuestras mentes de que, hermanos, de que el Señor hizo algo el día de hoy, hizo algo en el servicio, hermanos, pero nuevamente, hermanos, volvemos a nuestras labores y ahí es cuando olvidamos al Señor, hermanos. Entonces, en ese momento, hermanos, es cuando ¿qué? El enemigo, hermanos, viene a ¿qué? A traer la marea, a mover la barca, hermanos. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros nos hemos descuidado. Entonces, en todo momento, hermanos, nosotros ¿qué? Debemos estar a la alerta de ¿qué? De la palabra del Señor. Nosotros debemos de tener esa confianza, esa fe, hermanos, de que el Señor está en nuestros medios en todo lugar, no nada más aquí, hermanos, y también en nuestros medios. ¿Y qué fue lo que pasó con aquellos discípulos, hermanos? Que aquellos discípulos, ¿qué hicieron? Ellos olvidaron, dice que Jesús estaba en la popa, hermanos. Ahí en aquella barca Él se fue a descansar, hermanos. Pero ¿qué hicieron aquellos discípulos? Dice que ellos que se quedaron como que cuando llegó la marea, vino un temor hacia ellos. ¿Y qué dijeron? Vayamos y despertemos a Jesús. Pero no era necesario que los despertaran, hermanos. Ellos nada más solamente tenían que tener esa fe, esa convicción, esa confianza de que el Señor estaba ahí en sus medios. Y sucede lo mismo con nosotros, hermanos. Cuando nosotros venimos aquí al servicio, hermanos, nosotros tenemos tener esa confianza de que el Señor está en nuestros medios. Y también cada que nosotros salimos del servicio, hermanos, nosotros tenemos que tener la confianza de que el Señor está en nuestros medios. Solamente nuestros pensamientos deben de estar conforme a su palabra del Señor. En todo momento, en nuestro trabajo, cuando nosotros salimos a la calle, hermanos, esa influencia que viene también, cuando nosotros venimos aquí a congregarnos, hermanos, esa influencia debe de acompañarnos, hermanos. ¿Para qué? Para que cada que venga alguna tormenta, nosotros sabemos que el Señor está en nuestra barca. Sabemos que Él está ahí. Entonces, así sucede lo mismo, hermanos. Nosotros muchas veces podemos ver, hermanos, que la marea se mueve, que los problemas allá afuera en el mundo se mueven, que viene una cierta circunstancia difícil a nuestra vida, hermanos, pero aún así está el Señor. Dice que ¿qué le dijo? Que ellos no debieran de temer, que eran unos hombres ¿de qué? De poca fe. Entonces, así, de la misma manera, nosotros, hermanos, debemos de tener la confianza de que el Señor está en nuestros medios. Entonces, yo quiero recalcar esta escritura aquí, hermanos, en Juan 17, el último versículo, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, aquí el Señor, hermanos, está dando unas palabras de que Él ya sabía que, hermanos, que Él había venido con un propósito. Él no vino de la misma manera con la que nosotros venimos, con una naturaleza que pecaminosa. ¿Por qué? Porque por nosotros, por ese medio, hermanos, venimos por el Salmo 51:5, por medio del sexo, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, pues venimos en una condición, hermanos, con nuestras mentes oscurecidas, hermanos. Pero ciertamente el Señor no venía con una mente oscurecida. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que en la palabra del Señor, como lo hemos dicho, es la revelación de ¿qué? De Jesucristo. Ciertamente ahí en el primer versículo de Apocalipsis, hermanos, dice que es la revelación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo se reveló en los profetas, hermanos. Cada una de las escrituras nos testifica de Él. Entonces podemos ver, hermanos, desde el principio que Él, hermanos, todo lo que fue el Antiguo Testamento es una sombra, hermanos, de lo que del Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que siempre nos tipifica el Antiguo Testamento, hermanos, siempre nos va a dar una declaración que es una sombra, hermanos,
de la cosa real que está por venir. Entonces es como cuando nosotros caminamos, hermanos, y hacia nuestras espaldas está el sol. Entonces nosotros podemos caminar, hermanos, y podemos ir acercándonos a un cierto lugar, a una cierta pared, hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos a una cierta distancia, alejados de esa pared, hermanos, solamente nuestra sombra es la que nos refleja, hermanos, de lo que nosotros somos. Pero cuando realmente nosotros llegamos a aquella sombra, hermanos, aquel lugar con aquella pared, entonces queda plasmada realmente la cosa real, la cosa verdadera que quiere llegar a ese lugar, hermanos. Entonces así es. Podemos ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento siempre nos hablaba de un sacrificio. Nos hablaban de un sacrificio. Que aquel pueblo de Israel, hermanos, tenía que hacer un sacrificio. ¿Para qué? Para poder cubrir sus pecados. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús, hermanos, vino a qué? A mostrarse que realmente Él era ese cordero, hermanos, que tenía que llegar a cumplimiento. ¿Para qué? Para que ya no fuera un tipo, sino fuera la cosa real, hermanos. Entonces nosotros estamos creyendo en eso. Entonces, hermanos, podemos ver que en el libro de Génesis es el principio, hermanos, de todo. El principio de la semilla, hermano, el principio de la buena semilla y el principio de la mala semilla. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el enemigo vino a sembrar esa mala semilla, hermanos. Vino a sembrar esa mala semilla. Pero esa mala semilla vino ¿a qué, hermanos? A dar algún fruto. Y lo podemos ver en que vino en Caín. Vino en Caín. Después en Cam, hermanos. Después todo eso se vino a mostrar en una Babilonia, hermanos. Se formó una Babilonia ahí cuando fue aquella torre de Babel. Y aquel espíritu, hermanos, todavía se seguía dando a pesar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos encontramos que aquellos fariseos, hermanos, tenían la misma condición que estuvo en el huerto del Edén. Ellos no creían la palabra al 100%. Ellos solamente, hermanos, que le añadían o le quitaban a la escritura, hermanos. Entonces era la misma condición. La palabra se los mostró a ellos, hermanos, pero ¿qué? Ellos no la creyeron al 100%, hermanos. Pero siempre, hermanos, también, así como esa semilla de Satanás vino en un crecimiento, hermanos, también la semilla de nuestro Dios vino en un crecimiento, hermanos. Eso lo podemos ver. Vino en un crecimiento, hermanos. Pero eso siempre fue con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, si no fuera por la palabra del Señor, si no fuera por la voz de Él, el ser humano viviera en una condición en una condición de miedo, en una condición temerosa, hermanos. Entonces, eso es lo que quiere hacer a un lado la palabra, hermanos. La palabra quiere tomar su lugar en cada uno de nosotros, así como fue en el huerto del Edén, que no tuviera que ser un Adán miedoso, sino que ser un Adán victorioso, un Adán sin miedo, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una condición quizás de enfermedad, hermanos, en una condición terrible, en una circunstancia difícil, lo único que nos va a dar la salida, hermanos, va a ser la palabra a nuestras vidas, hermanos. Entonces eso va a ser lo que nos va a dar la palabra, nos va a dar la salida, hermanos. Entonces nos damos cuenta que pues el ser humano, hermanos, vive con ese miedo, con ese temblor, con esa angustia, hermanos. Pero esa semilla tiene que venir a dar su fruto. Así como la semilla del enemigo tiene que dar Dios su fruto, hermanos, así la semilla de nuestro Dios tiene que dar su fruto. Entonces, Dios, hermanos, se encontró en aquellos días con aquellos hombres, hermanos, y ellos negaron la palabra del Señor, ciertamente lo rechazaron a Él. Pero nos damos cuenta que Dios, hermanos, siempre ha escogido a un pueblo, a un hombre, hermanos, en especial. En aquellos días fue a un pueblo, hermanos, llamado Israel. Pero en estos días solamente es a alguien, es a un individuo, hermanos. Entonces eso es lo que nosotros debemos de poner en claro, hermanos. Que Dios es un Dios segregacionista, hermanos. Alguien que aparta a una sola porción. ¿Para qué? Para que Él pueda apartarlos, hermanos, para que salgan fuera de algún lugar, hermanos. De alguna cierta ideología, de algún cierto pensamiento, de alguna cierta organización, hermanos.
Entonces es la misma manera por la que nosotros muchas veces, pues uno tiene el sentir, hermanos, de ir a predicar a ciertas personas, ¿no? O hacia ciertos grupos. ¿Por qué? Porque por la revelación que a nosotros nos ha llegado, hermanos, nosotros tenemos esa comisión, hermanos, de que pues Dios no se basea en una organización o en alguna denominación. Dios se va a vaciar ¿en qué? En un individuo, hermanos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en consideración. Y ciertamente, hermanos, pues realmente yo últimamente que he tenido pláticas con ciertas personas del AA, hermanos, ellos tienen muy arraigado ya algo, hermanos. Se podría decir que pues pudiera ser una idea o una doctrina, hermanos, en la que ellos están forzados a ir a algún lugar, hermanos. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, hermanos, uno se debe de dar cuenta que no es realmente que Dios escoja un grupo en especial, no. Dios escoge un individuo, hermanos. Lo vimos la vez pasada, hermanos, con Abraham. Como Abraham, hermanos, él solamente le hizo el llamado a él. Él hizo el llamado a Abraham, hermanos. Solamente él le había hecho el llamado. Y pues eso nos pone a meditar, hermanos, que por qué le había hecho el llamado a él. Entonces él le hizo el llamado a Abraham, hermanos, ¿por qué? Porque lo quería apartar de aquellas cosas en las cuales él estaba contaminado. ¿Cuáles cosas eran piedras de tropiezo para él, hermanos? Pues ciertamente nos damos cuenta que era su familia. ¿Por qué? Porque él le dijo que se alejara de qué? De su parentela, hermanos. Y de la tierra en la cual ellos habitaban. Entonces, hermanos, muchas veces cada uno de nosotros, hermanos, ustedes se puede encontrar con ese pensamiento, hermanos, de decir, ¿yo por qué estoy en este momento con ciertos hermanos? Cuando yo pudiese estar con otro tipo de personas. Eso, hermanos, siempre va a venir al pensamiento de cada uno de nosotros. Pero, hermanos, yo creo que cuando Dios pone en el sentir del que está predicando la palabra, hermanos, es ¿por qué? Porque quiere contestar el pensamiento de alguna persona, de alguno de sus hijos que está con ese pensamiento, hermanos. Entonces usted, hermano, pudiera tomar esa actitud de decir, pues es que yo ¿por qué no estoy en otro lugar? Yo ¿por qué estoy en este lugar? De repente vine y estoy con unos hermanos extraños, algunas personas que quizás sí conozco, pero pues yo ¿por qué estoy en cierto lugar? Ustedes se pudiera hacer esa pregunta, hermanos, pero yo creo que Dios tiene la contestación en esta hora a su pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que ustedes, hermanos, se separen de todo lo que les estorba, hermanos. Y ciertamente muchas veces la familia, hermanos, es un estorbo para cada uno de nosotros. La vez pasada, hermanos, yo había pues meditado en había hecho el tema de la simiente espiritual de Abraham. Y en esta hora, pues el Señor me guió, hermanos, por otro mensajito, hermanos, que se llama Israel en Egipto. Entonces este mensajito está muy enlazado, hermanos, con el mensaje que yo les di hace como 20 días, me parece. Pero es porque, hermanos, ¿por qué? Porque quizás alguien, hermanos, tiene en su pensamiento eso. No es porque realmente yo lo quiera venir a traer a recalcar, hermanos, no, ciertamente porque pues uno se siente dirigido de esa manera, hermanos. Uno se siente dirigido de esa manera. Y muchas veces, hermanos, el enemigo viene ¿qué? A interrumpir el plan, a quitarnos el gozo, a quitarnos lo que ya Dios nos dio en un culto, hermanos. Como hace 8 días nuestro hermano Sadán había dicho que la preocupación, hermanos, es lo que nos quita nuestra bendición. Es lo que nos quita el saber, hermanos, que nosotros fuimos ¿qué? Posicionados antes de la fundación del mundo, como leímos aquí en la escritura en el versículo 5. Entonces, hermanos, eso es lo que muchas veces quizás hay algunos de nuestros hermanos que saben por qué sí están aquí, pero hay algunos hermanos que no saben que no saben aún por qué están aquí, que se hacen esa pregunta, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me ha apartado a un cierto lugar? Pero, hermanos, lo podemos ver con la historia de Abraham. Nosotros lo podemos ver siempre, no por el testimonio mío, hermanos, sino ¿por qué? Por lo que nos dice la palabra.
Entonces, cuando nosotros nos miramos a la palabra y decimos, sí, cierto, Señor, ciertamente pues yo estoy reflejado ahí. Porque cada uno de los que estamos aquí, hermanos, venimos con ¿qué? Miramos la historia de Abraham y nos sentimos identificados con Abraham. Que ciertamente Dios nos hizo el llamado solamente a cada uno de nosotros, individualmente. Amén. Él no le hizo el llamado a un cierto grupo, a toda su familia, no. Él solamente le hizo el llamado a Abraham, hermanos, a un solo individuo. Pero ¿qué hizo? Abraham se jaló con su parentela, hermanos. Se llevó a Lot. Entonces, él pensaba que llevándolos a él quizás pudiera ser salvo, hermanos. Pero no. Muchas veces, hermanos, solamente es alguien en especial, en específico, hermanos, que Dios quiere jalar de alguna familia. Dios hace el llamado solamente a una sola persona, hermanos. Entonces, hermanos, no fue porque realmente Abraham lo escogió. Era Dios escogiendo a Abraham, hermanos. ¿Por qué? Porque su naturaleza de Abraham, hermanos, era una naturaleza pues pecaminosa. Él venía con una ideología de Ur de los Caldeos, hermanos. Y Ur de los Caldeos tenía una cierta pues, religión, hermanos. Ellos adoraban a ciertos dioses. Era una sociedad, hermanos. Él tenía arraigado algo dentro de él que su padre se lo había inculcado, hermanos. Entonces podemos ver que solamente Dios es un Dios, hermanos, segregacionista. Solamente Él quiere apartar a los suyos para un propósito, hermanos. Gloria a Dios. Eso es algo que Él nos quiere hacer. Entonces ahí es el comienzo, hermanos, del cristianismo. Ahí es el comienzo del cristianismo, cuando Dios lo ha llamado a usted, hermanos, a venir a una tierra, hermanos, donde habita con gente extraña, con gente que usted quizás tiene otro pensar al que usted tenía antes. Ese es el llamado que Dios le hace a cada uno de sus hijos, hermanos. Entonces lo vimos con Abraham, que Abraham, hermanos, se le fue prometido una tierra, pero esa tierra le iba a posicionar ¿hasta cuándo? Hasta que Abraham, hermanos, se alejara de su parentela. Entonces, hasta que él se separó de Lot, hermanos, hasta ahí Dios le reveló cómo iba a venir su simiente. Mientras tanto, no. Entonces, hasta cuando nosotros, hermanos, nos separemos de lo que nos es piedra de tropiezo para cada uno de nosotros, una piedra de tropiezo puede ser quizás su familia, hermanos, nuestro trabajo, hermanos, nuestra manera de pensar. Esa es una piedra de tropiezo. Entonces, hasta que nosotros no nos alejemos de eso, hermanos, Dios no nos va a revelar lo que hay en esa tierra prometida, hermanos. Entonces, ese es el llamado que hace Dios a cada uno de sus hijos. Y es el llamado que Dios tiene para cada uno de ustedes, hermanos. Que ustedes están aquí con un propósito. Entonces, hermanos, Dios solamente hace eso, hermanos. Podemos ver en alguna denominación, no sé si algunos de ustedes, hermanos, han platicado con algunos que son testigos de Jehová, hermanos, y ellos tienen una idea, hermanos. Ellos están contagiados, hermanos, de lo que ellos les dicen. ¿Por qué? Porque yo una vez me platiqué con alguno de ellos y todos, hermanos, tienen esa misma ideología. Ellos son parte de los 144,000 de los 144,000 judíos. Entonces ellos tienen una idea muy arraigada, hermanos, pero Dios nos damos cuenta que no hace un llamado a un grupo. Dios hace la escogencia individual, hermanos, para que usted solamente tenga la ideología de Dios, de que es un solo Dios, no la ideología, hermanos, de nosotros, sino solamente la ideología de la palabra de Dios. Entonces la única manera que nosotros vamos a ser salvos, hermanos, es por medio de la palabra. No vamos a ser salvos, hermanos, porque nosotros hemos dejado el pecado a un lado. Ciertamente que lo que nos va a hacer que nosotros dejemos el pecado a un lado va a ser la palabra. Pudiera haber, hay muchas veces que el hombre, hermanos, ha intentado por sí mismo salvarse, hermanos, pero el hombre nunca va a salvarse por sí mismo, hermanos. Dios va a ser el que le va a dar su salvación a cada uno de ustedes, hermanos. Porque ciertamente podemos encontrar, hermanos, que quizás usted en este momento en su pensamiento tenga, hermanos, de que
Pues yo sí lo puedo lograr, pero ciertamente usted no lo va a poder lograr, hermano. Usted, hermano, puede decir, pues yo ya dejé de beber, ya dejé de fumar, ya dejé de hacer ciertas cosas, hermanos. Pero aún así, si usted no viene con una condición de buscar a Dios, hermanos, en su corazón, usted, hermano, aún así sigue siendo, pues un hombre fuera de esa vida eterna que el Señor le ofrece, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere recalcar en esta tarde, que usted, hermanos, a pesar de que usted quizás ya haya dejado ciertas cosas, a pesar de que usted venga con un arrepentimiento, hermanos, el Señor quiere darle una conversión, hermanos. Gloria. El Señor quiere darle una conversión. No solamente es un arrepentimiento, hermanos. No solamente es algo, hermanos, en lo cual nosotros nos podamos encontrar en decir, pues yo ya dejé esto a un lado, ya dejé esto a un lado, voy al servicio, cumplo con esto. No, hermanos, el Señor quiere que haya una conversión, hermanos. El Señor quiere una conversión en cada uno de nosotros. Entonces, que el Señor, hermano, nos ayude. Pero, hermanos, lo que siempre hace la diferencia es el llamado que usted tiene, hermanos. Entonces, cuando usted tiene ese llamado, hermanos, es algo que hace la diferencia a los demás individuos, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, es alguien que está trayendo Dios a él, hermanos. Podemos ver, hermanos, que ciertamente que muchas de las denominaciones, hermanos, quisieran, hermanos, esa voz que usted está sintiendo en este momento, tenerla, hermanos, pero ellos no la pueden tener. Ellos ya son unas personas, hermanas, donde el enemigo ha inyectado tanto, hermanos, que se quedaron con una idea, hermanos, y el enemigo los tiene así. Pero en esta hora, hermanos, a cada uno de ustedes les está haciendo el llamado individualmente, hermanos. Individualmente, entonces, eso es lo que nosotros debemos de poner el énfasis, hermanos. Es lo que hace la diferencia, que usted no debe de sentirse extraño en el lugar en el que usted está aquí, hermanos. No debe de ver raro, hermanos, en el lugar en el cual nosotros pues hablamos, predicamos la palabra, porque ciertamente nosotros, hermanos, el Señor nos vino a revelar que nosotros solamente somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Fue lo que Abraham le reveló, hermanos, que él solamente iba a ser ¿qué? Un peregrino en aquella tierra, hermanos. En aquella tierra en la cual el Señor lo quería sacar. Pero, hermanos, entonces nos damos cuenta que cuando usted se pone a platicar con algún individuo de alguna denominación, hermanos, ellos solamente lo hacen por un conocimiento que ellos tienen. Pero nosotros, hermanos, no lo hacemos por un conocimiento. ¿Por qué no lo hacemos por un conocimiento? Porque la palabra de nuestro Dios sale de nuestro corazón. Y ninguno puede decir que Jesús es el Cristo si no está el Espíritu en él, hermanos. Gloria a Dios. Ninguno puede decir que Jesús es el Cristo si no está el Espíritu de Dios en él, hermanos. Y esas personas no pueden declarar alguna escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Ellos solamente lo tienen como un conocimiento, como algún intelecto. Pero, hermanos, yo no viniera, hermanos, aquí a la iglesia solamente para ser salvo. No, yo tengo que, obviamente, que recibir algo, hermanos, que haga la diferencia en mi vida. Entonces, cuando yo recibo ese algo, hermanos, eso me indica que yo fui predestinado, fui ordenado para vida eterna, hermanos. Entonces, eso me viene a colocar a mí, ¿en dónde, hermanos? Que yo estuve dentro de la planeación de Dios, que yo fui un pensamiento de Dios cuando Él quería trazar este plan en el cual nosotros nos encontramos en este momento, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros sentimos ese llamado que usted está sintiendo en ese momento, hermano, eso es lo que hace la diferencia. Pero aunque usted, hermano, trate de quizás de oprimir a la palabra en este momento, hermanos, usted no debe de quitar esa barrera, hermano. ¿Para qué? Para que Dios entre en lo más profundo de su corazón. Porque quizás en este momento usted está poniendo esa barrera que le impide, hermanos, ver eso, hermano. Pero, hermanos, podemos ver que a Pedro, hermanos, en el ejemplo de Pedro, hermanos, cuando Pedro
le dice al Señor: ¿quién dicen que soy yo? Dice: no, pues es que dice, muchos dicen que eres Elías, muchos dicen que eres Juan el Bautista. Dicen: pero ¿quién dicen que dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué le contestó Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí Dios, hermanos, estaba haciendo una elección, un llamado a cada uno de nosotros. Entonces usted no viene aquí por casualidad, hermanos, no viene por cierta coincidencia. Usted viene porque hay algo que ya escuchó dentro de su alma, hermanos, que lo viene a posicionar en el lugar correcto. Aleluya, aleluya. Usted, hermano, no viene aquí solamente por la comida. No, hermano, usted no viene aquí por eso. Usted no viene aquí por quedar bien con alguien, hermano. No, porque qué caso, hermano, yo sería que yo viniera por eso, hermano. Yo ya me hubiera ido, yo no tendré chiste que yo viniera aquí, hermano. Entonces usted está aquí porque Dios lo quiere colocar en el lugar correcto. Amén, amén. Revelarle, hermanos, que usted estuvo antes de la fundación del mundo. Así es, amén. Pero ¿qué ha hecho el enemigo, hermano? ¿Qué hizo el pecado, hermano? Que nuestras mentes estuvieran oscurecidas, hermanos, en cada una de nuestras vidas. Pero la palabra, cuando usted, hermano, recibe la palabra en su corazón, eso le va a venir, hermano, a un brote. Que le va a venir a decir, hermano, que usted estuvo colocado antes de la fundación del mundo. Entonces, debemos decir énfasis en eso, hermanos. Que no cualquiera pueda confesar el nombre del Señor Jesucristo, si no es el Espíritu de Dios dentro de él, así como lo fue con Pedro. Entonces, ¿qué le dijo a Abraham, hermanos? Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. No porque Abraham, hermanos, tuviera un buen comportamiento. No porque Abraham fuera una persona más que los otros, hermanos. No, era porque era la elección de Dios solamente. Y usted lo está eligiendo a Dios, hermano, no porque usted sea una buena persona allá afuera, no porque usted tenga un buen comportamiento, sino porque es por pura gracia, hermanos, que nosotros somos la elección de Dios. Así fue desde el principio con Adán. A pesar de que Adán había fallado, hermanos, a pesar de que había fallado, fue por la gracia que nuevamente él pudo escuchar la voz de Dios, hermanos. Entonces es por la gracia, no es por las obras, hermanos, que nosotros venimos a hacer este mundo. No es por las buenas obras que nosotros venimos a hacer a la iglesia, hermanos. Es por la gracia que nosotros somos salvos. Entonces, hermanos, Dios le hizo ese llamado a Abraham. Pero ¿qué le dijo? Que se apartara de todo lo que él tuviera. ¿Por qué? Porque toda su condición pecaminosa aún venía colgándose en él, hermanos. Aún venía colgándose en Abraham. Pero ¿cómo le iba a dar la promesa, hermanos? Hasta que Abraham se alejara de él. Y la vez pasada, hermanos, nos damos cuenta que hasta que Abraham dejó a Lot a un lado y Lot tomó su camino, entonces él pudo ser bendecido. Pero nos damos cuenta que usted se pudiera hacer la pregunta en su mente ahorita en este momento: bueno, entonces si la escogencia fue individual, quiero que pongan atención, si la escogencia fue individual, ¿por qué iba Sara con él? Exactamente, porque ellos iban a ser, son uno solo. Amén, amén. Entonces pudieras encontrar usted, hermano, en esa condición, en esta hora, pudieras hacer la pregunta: bueno, ¿y por qué Sara iba con ella? Sara iba con él. Porque ellos querían ser uno solo, nada más en Cristo, hermanos. Y de la misma manera, si algún matrimonio se encuentra en esa condición, ¿por qué solamente trajo ese matrimonio los dos juntos? ¿Por qué? Porque quiere que ese matrimonio sea uno solo con Dios, hermanos. Ciertamente, hermanos, nos damos cuenta que muchas veces cada uno de nosotros estamos afligidos, hermanos. ¿Por qué? Por nuestros seres queridos. Afligidos en la condición que quizás, hermanos, nuestros hijos vienen a la iglesia, hermanos, pero no vienen a un entendimiento correcto. Pero eso, hermanos, eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer, lo hace Dios, hermanos. Pero Dios se va a encargar de eso, hermanos. Dios se va a encargar de lo demás. Entonces, hermanos,
muchas veces podemos irnos quizás con ese pensamiento, hermanos, de que pues realmente nosotros no necesitamos de Dios. Nosotros con que tengamos una buena conducta, una buena calidad de vida, hermanos, porque ¿qué es lo que busca la sociedad en estos días, hermanos? Tener una buena calidad de vida y yo una buena moral. Y yo, hermanos, ciertamente yo conozco ese sentir que yo tuve de ir estos días a predicar el anexo, hermanos. ¿Es por qué? Porque hay gente, hermanos, que está allá, hermanos, que quizás ya dejaron de tomar, ya dejaron de fumar, y ellos se sienten contentos y felices, hermanos. Pero ellos dicen, yo con tener una buena calidad de vida, siento que ya la hice, pero no. Ellos están fuera de esa vida eterna, hermanos. Entonces nosotros debemos de traerlos a ¿qué? A ese círculo de vida eterna, hermanos. Amén, amén. ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo la misma condición, hermanos. Así es. ¿Cómo el enemigo los tiene atados, hermanos? Cuando ellos pensando que dicen que ya tienen una buena calidad de vida, cuando no la tienen, hermano. Gloria a Dios. Cuando andan en la misma condición, hermanos, en la misma condición pecaminosa. Y ciertamente podemos encontrarnos a mucha gente, hermanos, que, hermanos, ellos pueden tener una vida sociable un domingo, una vida sociable bien, hermanos. Vemos a gente que no trabaja los domingos, vemos a gente, hermanos, que pues salen a un cierto lugar y van a hacer ciertas cosas y viven felices, hermanos. Ciertamente los vemos que viven felices, pero no eso, no en la vida, hermanos, a la cual Dios quiere que Dios quiere darnos. Hay una vida más superior a esa, hermanos. Gloria a Dios. Y esa vida, ¿dónde la encontramos? Solamente con Él, Amén, con el Señor amén. Jesucristo. Entonces nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros estamos aquí porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, hermanos. Amén. Entonces Dios quiere posicionarnos en el lugar correcto, en el lugar que cada uno de ustedes se merecen, hermanos. El apóstol Pablo hizo esa mención en aquella iglesia de Éfeso, hermanos. Él quiso posicionar al pueblo en el lugar que ellos merecen. ¿Por qué? Porque siempre venían tormentas, siempre venían circunstancias difíciles que los sacaban fuera de la palabra de Dios a aquella iglesia de Éfeso, hermanos. Ciertamente había unos ciertos escogidos, unos ciertos elegidos, pero que siempre venía el enemigo a ¿qué? A hacer de las suyas, de igual manera como vienen estos días en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces voy a abrir ahí el libro de Efesios 1, hermanos. Efesios 1, voy a leer el versículo 1, hermanos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de él, hermanos, sino por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces ahí se encontraba, hermanos, un grupo, así como se encuentra el día de hoy, de santos y fieles en Cristo Jesús. Él está hablando, hermanos, no a hombres pecadores en ese momento, a hombres que ya están posicionados dentro de la sangre. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces ahí, hermanos, Él quería venir a posicionar, no Él, sino Dios, a través de Pablo, hermanos, viniendo a posicionar ¿a qué? A su iglesia, no en un lugar terrenal, hermanos, sino en un lugar más elevado del que se encuentra la gente. Amén, amén. Entonces ahí Pablo, hermanos, quería posicionar ¿qué? A los hijos de Dios, a esa porción, en un lugar más alto, hermanos. Él no le estaba hablando a pecadores, hermanos. Le estaba hablando a personas que tomaban con sinceridad la palabra de Dios. Entonces ahí él estaba diciendo, según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo. Entonces ahí Él estaba nuevamente haciéndoles el recordatorio, hermanos, que Él los había escogido antes de la fundación del mundo. Entonces no era la santidad que ellos tenían, era la santidad dada por la gracia del Señor que nosotros tenemos. Es lo mismo, hermanos, esa santidad dada por la gracia que el Señor nos ha dado. Pero aquí Pablo posicionando, hermanos, a la iglesia de Éfeso y nuevamente posicionando a sus hijos que fueron escogidos según en Él antes de la fundación del mundo, hermanos. Amén, amén. Entonces lo que Pablo viene a hacer, hermanos, es que nosotros vengamos a posicionarnos en un lugar más alto, hermanos. Eso es lo que quiere hacer Dios, posicionarnos en un lugar más alto. Entonces, hermanos, nadie puede ser salvo realmente porque usted haya dejado su pecado a un lado, porque haya dejado ciertas cosas. No, usted es salvo porque Dios lo escogió a usted, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque no fue usted, hermano, saliendo de ahí, del pecado. Era Dios trayéndolo del pecado, hermano. Fue así con Abraham. ¿Qué dice que el Señor hizo ese recordatorio? Yo fui el que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Fue Abraham saliendo? Fue Dios trayéndolo de Ur de los Caldeos, hermanos. Entonces eso nos debe de posicionar, hermanos, en el lugar correcto. Que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Así como lo dijo Dios. Pero fue el Señor Jesucristo el único que sabía que Él había sido posicionado antes de la fundación del mundo. Nadie más lo sabía, hermanos. Hasta que realmente vino, ¿qué? El Espíritu para que nos convirtiera y nos diera ese posicionamiento, hermanos. Solamente Él lo sabía. Porque nos damos cuenta que ahí en Juan 15, 17, hermanos, el 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Pero por qué Él sabía eso, hermanos? ¿Por qué? Porque Él no había nacido conforme al Salmo 51.5. Él había tenido un nacimiento divino. Ahora nosotros necesitamos ese nacimiento, hermanos, ese nuevo nacimiento para que nos revele, hermanos, que nosotros no somos de este mundo, somos solamente peregrinos y somos antes de la fundación del mundo. Entonces ese nuevo nacimiento va a ser lo que va a declarar, hermano, como lo hizo igual con Pedro. Pero nos damos cuenta que Pedro se encontraba en una condición también, hermanos, en una condición que amaba a Dios, que él decía que lo amaba, pero no lo amaba, hermanos. Y ciertamente muchas veces nosotros nos encontramos en una condición que lo amamos, hermanos, pero no lo amamos. Podemos decir, hermanos, que nosotros tenemos un arrepentimiento y que somos salvos, hermanos, pero hasta que no haya una conversión en cada uno de nosotros, hermanos, no vamos a venir realmente a mostrar nuestros colores. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, ¿qué hizo Pedro? Pedro dice dice que el Señor le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte. Y dijo: ciertamente yo voy a resistir, ciertamente yo voy a poder. Pero él no iba a poder, hermanos. Él no iba a poder, Pedro no iba a poder. Porque no iban a ser sus propias fuerzas de Pedro, hermanos. Iba a ser siempre la fuerza del Señor. Y así es lo mismo con nosotros, hermanos. No va a ser nuestra propia fuerza, no van a ser nuestros propios méritos, hermanos, sino van a ser los méritos de Dios, la gracia del Señor la que nos va a sostener. Entonces la vez pasada vimos que con Abraham, hermanos, se le fue revelado eso de ese pacto incondicional, de cómo iba a venir la simiente después de él. Y los que estuvieron ese día, hermanos, vimos cómo iba a venir la simiente después de él. ¿Solamente para qué? Para alguien, para un solo grupo. Era una sola simiente, hermanos. Porque podemos ver, hermanos, que Abraham
tuvo varios hijos, eran varias simientes, pero solamente una simiente es la que iba a heredar. Y esa simiente iba a ser ¿qué? Por medio de Isaac, hermanos. Entonces nos damos cuenta que él le dijo, pero ¿cómo voy yo a poder concebir, cómo va a ser mi descendencia? Si aún así no está aquí, nada más tengo a mi mayordomo Eliezer. Y dijo no, y dice que en ese momento lo hizo caer en sueño profundo, hermanos. Y en ese sueño fue cuando Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer. Dice que mandó a traer 3 carneros y 3 becerras y un palomino y una tórtola. ¿Para qué? Para que él pudiera darse cuenta cómo iba a venir su descendencia. Ahí él estaba tipificando el pacto, hermanos, con Abraham. Dice que vino y los puso, y dice que entonces pasó una luz y rasgó aquellos 2 carneros, hermanos. ¿Para qué? Para hacer ese pacto incondicional con Abraham. Y dice que por medio de ese pacto estaba tipificando ¿qué? Lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, hermanos. Aquel cordero que iba a ser igual de la misma manera que rasgado. ¿Para qué? Para que él hiciera un pacto con su pueblo. Así como en el Antiguo Testamento también hacían un pacto, hermanos, que rasgaban, partían un animal y en ese animal escribían varias letras. Entonces ese pacto, hermanos, una porción, una mitad se la quedaba una persona y la otra mitad se la quedaba la otra persona. Pero ese pacto, cuando ellos iban a concluir ese pacto, ellos tenían que venir y juntar aquellas 2 piezas y tenían que encajar. Entonces eso fue una sombra, hermanos, de lo que iba a hacer Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Ahí es cuando por medio de eso iba a venir ¿qué? La simiente espiritual de ¿qué? De Abraham, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque iba a venir una descendencia espiritual, una descendencia espiritual y una descendencia terrenal, hermanos. Y entonces dentro de esa descendencia espiritual estaba cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo fue rasgado, hermanos, y su espíritu ¿qué? Dios lo tomó y lo mandó hacia el Hades para que él tomara aquellas llaves del Hades y de la muerte. Pero nuevamente ese espíritu lo mandó ¿qué? Para que levantara a su Hijo Jesucristo de la tumba, hermanos, y fuera a la diestra con él, el cuerpo. Pero para que confirmara el pacto, hermanos, él tenía que enviar ¿qué? La otra mitad. ¿Cuál era esa mitad? Su espíritu, hermanos. Entonces ese espíritu tiene que encajar en cada uno de nosotros. Ese espíritu es el que nos dice que ya no estamos perdidos, no estamos en una condición perdida, hermanos. Entonces ese mismo espíritu tiene que encajar con cada uno de nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que en el momento que venga ese pacto que él ha hecho con su pueblo, hermanos, él a sí mismo se tome. Entonces él a sí mismo se va a tomar, hermanos. Entonces ese pacto queda concluido con cada uno de nosotros. Entonces cuando él manda su pacto, hermanos, su espíritu, y lo da a cada uno de los creyentes, hermanos, entonces ¿qué hace con cada uno de los individuos? Creen toda la palabra, porque es el pacto confirmado de Abraham, hermanos. Entonces ese pacto, hermanos, así como Dios ese espíritu levantó de la tumba a su Hijo, ese mismo espíritu va a levantar a alguien para el rapto, hermanos. Ese mismo espíritu que levantó a Dios, el cuerpo que estaba muerto, hermanos, ese mismo espíritu va a levantar a una novia que estaba muerta en delitos y pecados. Amén, amén. ¿Para qué? Para que pueda encajar con el cuerpo. Entonces eso es lo que hace ese pacto incondicional de Abraham, hermanos. Y nos dimos cuenta que en aquella vez, hermanos, que lo tipificamos nuevamente con quién. Dios buscando a cada una de sus simientes, a sus hijos que iban a creer la palabra al 100%. Entonces es eso, hermanos. No es que realmente que usted venga y busque a Dios, o que usted venga y por sus buenas obras, hermanos,
usted ya es salvo, no, usted es salvo, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Entonces es ese espíritu, hermanos, que es el que nos convierte en la simiente de Abraham. Pero nos damos cuenta, hermanos, que mucha gente, hermanos, está muy enredada en eso. Hay quienes ya están predestinados, hermanos, para condenación. Y podemos ver en el caso de Judas, hermanos. Judas ciertamente venía, hermanos, era un discípulo del Señor. Y ciertamente Judas, hermanos, venía ¿qué? En la caminata. Ciertamente todos los discípulos ¿qué? Venían en la caminata, hermanos. ¿Qué venían haciendo ellos? Sanando a los enfermos, sacando de los demonios, levantando a los muertos. Tenían el poder para sanar, hermanos. Pero necesitaba algo que les diera su conversión a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran reflejar sus colores. Entonces nos damos cuenta que todos los discípulos venían con ellos, hermanos. Pero no todos en ese momento, en el momento que ellos vinieran que viniera la promesa ahí en el aposento alto, no todos dieron sus colores como los tenían que dar, hermanos. Y que ellos venían, dice que venían contentos, regocijados, que los demonios se les sujetaban. Pero que dice que el Señor les dijo que no se maravillaran de eso. Que ellos mejor se dieran cuenta que su libro, que su nombre estuviera en el libro de la vida del Cordero. Y así de la misma manera con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que dar nuestros colores. Ellos quizás venían en una condición, hermanos, regocijados porque pues habían encontrado la verdad, eran salvos, pero ellos tenían que venir ¿a qué? A una conversión, hermanos. Y esa conversión, ¿dónde solamente la pudieron obtener? Ahí en el aposento alto, cuando fue derramado el Espíritu Santo, hermanos. Pero nos damos cuenta que no todos llegaron. ¿Por qué? Porque hubo uno, hermanos, que a pesar de que venía haciendo las señales y las maravillas, no dio sus colores, hermanos. Entonces nosotros no nos podemos quedar con una confianza, hermanos, de que ya porque realmente nosotros estemos aquí parados, estemos dentro de la iglesia, hermanos, nosotros no nos debemos de conformar con eso. Debemos seguir avanzando. ¿Para qué? Para llegar a ese bautismo del Espíritu Santo, hermanos, por el cual que cada una de nuestras almas que está clamando por esa necesidad, hermanos. Entonces, hermano, nosotros debemos hacer referencia a eso, hermanos, que nosotros no venimos aquí, no debemos de venir forzosamente, hermanos. Nosotros debemos de venir porque realmente estamos enamorados de Dios. Nosotros debemos de tener esa confianza de que nosotros estamos enamorados de Dios. Porque pudiera ser como en un noviazgo, podríamos decirlo, hermanos, cuando una mamá quiere que su hija se case con un cierto joven, pues ciertamente eso no va a funcionar, hermano. ¿Por qué? Porque la hija está obligada a que su mamá se case con un cierto muchachito. Entonces, eso, hermano, no va a traer un gozo el arreglarse para esa mujercita, cuando ese hombre venga a buscarlo. ¿Por qué? Porque ella lo va a tomar igual, a ella le va a dar igual. Ella no va a poder arreglarse, no va a ir a la cita con una gran sinceridad. Ella le va a dar igual si va o no viene. Y así en la misma manera con nosotros. Cuando nosotros no estamos enamorados de la palabra de Dios, hermanos, nosotros no anhelamos un domingo. Nosotros no anhelamos un jueves. Nosotros no anhelamos un martes. Nosotros no anhelamos venir al servicio, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos enamorados de Dios. Nosotros por eso es la condición, hermanos, que muchas veces la iglesia se encuentra en una condición vacía. ¿Por qué? Porque no están enamorados de Dios. Ustedes están viniendo forzosamente, pero no debe de ser forzosamente, hermanos. Debe de ser algo que le nazca a cada uno de ustedes.
Usted debe de venir regocijado de que el domingo debe de venir aquí, luego a alabarle. Amén, amén. Y nos damos cuenta de una persona, hermanos, cuando viene a alabarle con sinceridad, con amor. Y nos damos cuenta de una persona cuando viene a la fuerza, hermano. Pero no estamos perdidos. Usted podría decir, bueno, pero ¿qué de yo, hermano? No está perdido, hermana, ¿por qué? O hermano, ¿por qué? Porque Dios les está haciendo un llamado a cada uno de ustedes, pero quizás se encuentra en la misma condición de Abraham. Le cuesta dejar ciertas cosas, hermano. Aún le cuesta dejar a su familia, aún le cuesta dejar a su parentela. Pero hasta que usted se separe, hermanos, va a venir esa conversión. Gloria a Dios. Entonces, eso, hermanos, tiene que venir por parte de cada uno de nosotros. Entonces, voy a leer un mensajito, hermanos, que se llama déjenme lo busco. Se llama El agua de la roca siempre presente. Es el 610723. Es el párrafo 72, hermanos. Es en el do. Gloria a Dios. Perdón, es otro, se llama Tu Casa. Así se llama Tu Casa. El mensaje se llama Tu Casa. Es el párrafo 39, hermanos. Bueno, desde el párrafo 38 es Tu Casa, así se llama. Es el único mensaje, se llama Tu Casa. Bueno, desde el párrafo 37 voy a leer, hermanos. Dice así: yo le estaba diciendo a mi esposa el otro día cuando la amaba, así que me imagino que ella no quiere que yo hable acerca de eso, pero lo hago en privado, así que creo que puedo hacerlo en público ahora mismo. Yo le estaba diciendo cuánto la amaba y como siempre la he amado desde el principio, yo dije, a mí no me importa. Ella dijo, oh Bill, ella dijo, estaba hablando de qué tan gorda se estaba poniendo y su cabello volviéndose canoso. Yo dije, cariño, tú pudieras estar así de ancha y sin cabello, pero yo todavía te amaría de todas maneras. Ven, porque tiene que haber algo allí que ustedes tienen que tener, eso de que ustedes aman a alguien, a menos que esa persona ame a esa otra persona. Esto es para ustedes, jovencitas que no están casadas, ustedes jovencitos, cuando usted encuentra una muchacha que usted ama y hay algo al respecto que usted sabe que la ama y eso lo concluye, o usted lo ama a él y eso a usted no le importa si él es bien parecido o si él no es bien parecido, o si ella es bonita o no es bonita, eso no importa, sino que usted la ama de todas maneras. Miren, es mejor que se fijen, mediten muy bien en eso, porque eso es algo muy decisivo. Un matrimonio basado fuera de eso seguro va a caer o no tendrá éxito. Ellos nunca serán felices. Miren, yo dije eso para llegar a una sola cosa. Amigos, una conversión fuera de esa misma cosa tampoco durará. Cuando ustedes van a la iglesia y dicen, bueno, yo me voy a ir a unir a una iglesia y me voy a bautizar, si eso no viene de un corazón que ama a Dios, no llegará a ningún lado. Ustedes simplemente, todo lo que ustedes harán es unirse a una iglesia y ser bautizados. Pero cuando ustedes se convierten a Cristo, tienen un amor hacia Cristo. Entonces ustedes acumulan una fe en Cristo, igual que la acumulan para su esposa o para su esposo. Ustedes acumulan una fe en la que ustedes andan. Yo no sé, ustedes sencillamente, hay algo en ustedes que ustedes sencillamente reciben.
algo que los ancla ahí. Bueno, de la misma manera es con Cristo. Lo que Cristo dice, ustedes lo creen y ustedes se quedan fijos en eso. Sencillamente los eleva a ustedes por encima de eso y Dios los trae a cumplimiento y cumple su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que miren, simplemente pensé que diría eso y yo tomé demasiado tiempo para ello. Entonces, hermanos, pues ciertamente esto trae una reflexión a cada uno de nosotros, hermanos. Que nosotros, hermanos, pues tenemos que tener ese amor a Dios. No tener algo, hermanos, que sea forzosamente. Porque yo creo que, hermanos, y eso yo lo creo, hermanos, que nadie está aquí porque quiere venir forzosamente. Solamente que simplemente nos cuesta, hermanos. ¿No? Obviamente nos cuesta, hermanos, pero algo que nos debe de traer en una posición, hermanos, que nosotros debemos de encontrar nuestra posición. Es que no todos, hermanos, no todos son ya, no a todos, hermanos, los ha llamado a Dios. Ciertamente es a unos cuantos, hermanos. Es ciertamente siempre a unos cuantos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, los judíos, ciertamente piensan, hermanos, que ellos son el pueblo escogido. Pero realmente nos damos cuenta que ellos no son el pueblo escogido. El pueblo escogido está aquí, hermanos, delante de Él. ¿Que vino por qué? Por medio de Isaac, por una sola simiente. Entonces, ese pueblo escogido son cada uno de nosotros, hermanos. Somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted escuche ese llamado, hermanos, usted se debe de quedar regocijado y contento, hermanos. ¿Por qué? Porque usted es parte de esa elección, hermanos. Pero, ¿qué viene a enseñanza todo esto, hermanos? Que no solamente tiene que venir un arrepentimiento tal, así como debe de ser, sino que ¿qué? Tiene que venir una conversión, hermanos, a cada uno de nosotros. Por eso dice, arrepentíos y convertíos cada uno de nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros realmente tomemos ese posicionamiento, hermanos. Pero ¿cuándo va a venir esa conversión, hermanos? Cuando nosotros recibamos ese Espíritu Santo, hermanos. Cuando nosotros, esa misma vida que estuvo en Cristo, esté en cada uno de nosotros. Cuando nosotros creamos que ese pacto incondicional que hizo con Abraham, hermanos, está en nosotros. Y cuando nosotros creamos al 100% ese pacto incondicional que fue ahí en la cruz del Calvario, hermanos, fue rasgado aquel cuerpo, y ese cuerpo está en la diestra, pero ese espíritu viene ¿a qué? A cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu que levantó a Dios de esa tumba, hermanos, ese mismo espíritu va a venir a raptar a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de venir ¿con qué? Con ese amor, hermanos, enamorados de Cristo, enamorados de Dios, adorándole en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero adorador, hermano. Es cuando usted encuentra a una persona que realmente esté enamorada de Dios. Y ciertamente van a venir las pruebas, las luchas, hermanos. Como cuando el pueblo de Israel, hermanos, se había regocijado. ¿Por qué? Porque Moisés, hermanos, los había sacado ¿de qué? De Egipto, hermanos. Y ciertamente ellos habían escuchado ya muchas veces, muchas cosas, hermanos. Y así es en la misma manera que uno viene, hermanos. Cuando uno viene, hermanos, y es traído por parte del Señor, uno piensa que quizás, hermanos, ya es todo, hermanos. Ya es todo ahí, ya queda todo concluido. Pero ciertamente no, hermanos. Van a venir luchas, van a venir tribulaciones a nuestras vidas, hermanos. Pero eso es ¿para qué? Para que Dios, santificándonos, apartándonos, para hacer un vaso nuevo, hermanos. Entonces eso, hermanos, siempre va a venir. Pero eso es ¿para qué? Para el propósito de que Dios nos quiere llevar a un lugar más alto, hermanos. A un lugar en el cual nosotros nos merecemos, así como lo dijo Pablo, a los santos y fieles que están en Éfeso. Entonces, así de la misma manera, hermanos, cuando realmente Dios nos saca de un hoyo, hermanos,
Y nosotros venimos, pensamos que ya queda todo concluido, hermanos. Pero ciertamente no. Vienen luchas, vienen pruebas, hermanos. Vienen aflicciones fuertes, hermanos. Pero eso solamente es ¿para qué? Para que Dios venga a forjar un carácter en cada uno de nosotros. Para que ahora sí pueda ser, para que ahora sí pueda seguir nuestros lomos, hermanos, y sean unos hombres con carácter. Dios no hablándole a bebés, no hablándole a pecadores, sino a hombres realmente sinceros y que sean fieles, que se paren realmente por su palabra, que se paren realmente al lado de Dios, hermanos. Entonces esto pues siempre trae una meditación, hermanos, en lo cual pues no solamente es venir, hermanos, y hacer un acto de presencia. No solamente es eso, sino que tiene que haber una conversión en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para mostrar nuestros colores, hermanos. Ciertamente lo que hace 8 días en la predicación de nuestro hermano Carlos, pues sí, realmente no vino un mensaje, hermanos. ¿Para qué? No vino un mensaje para solamente pues venir a posicionarnos a un lugar, hermanos, a traernos una enseñanza, hermanos, sino vino un mensaje después, hermanos, para posicionarnos en el lugar correcto. ¿Un mensaje de qué? De redención, de cómo realmente cada uno de los hijos de Dios iba a poder pelear esta batalla aquí en este mundo, hermanos. ¿Y cuál fue ese mensaje? El mensaje lo trajo el hermano, ciertamente el hermano Branham, pero hubo otro mensaje sobrenatural, hermanos, que él no lo podía traer. Dios. Un mensaje sobrenatural que él no lo podía traer, que solamente el 7º ángel lo podía traer. ¿Por qué? Porque el hermano dice que él estaba en varios mensajes, nos damos cuenta, hermanos, que el hermano estaba tratando de meterse a los sellos, pero él nunca lo iba a poder lograr. El ángel fuerte, entonces él nunca lo iba a poder lograr, hermanos. El hermano en varios mensajes del 61, del 62, él dice, esta semana pues ahora sí estoy tratando de meterme a los sellos. Pero no, hermanos, él nunca lo iba a poder lograr. Ciertamente el ángel fuerte el que iba a traer ese mensaje sobrenatural para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, pues, ciertamente, hermanos, debemos de realmente, yo en primer lugar sí, escudriñar, hermanos, la palabra de nuestro Dios y pedir esa alianza. Pero ¿cuándo va a venir eso, hermanos? Ciertamente, ¿cuándo va a venir eso? Cuando nosotros vengamos con una completa sinceridad y un arrepentimiento hacia Él, con un corazón dispuesto, hermanos, para que Dios nos use. Porque ciertamente no, el hermano no lo podía lograr por sí mismo. Ciertamente cada uno de nosotros, hermanos, tiene que venir con esa sinceridad y hacer a un lado, hermanos, esas cosas que son tropiezo para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ahora sí el Señor venga a vaciarse en cada uno de nosotros, hermanos. Y eso va a ser que lo que va a dar nuestra victoria en cada una de nuestras vidas. Entonces, hermanos, pues yo creo que esa invitación, hermanos, está para mí, para cada uno de nosotros, hermanos, de que pues debamos esforzarnos más en la palabra del Señor, en el camino del Señor, hermanos, para que realmente pues Dios tome el control de nosotros y realmente Dios se base en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta hermosa mañana te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor. Pues ciertamente, Señor, yo creo que quizás, Padre, yo, Señor, tenía algo planeado, Señor, un tema, Padre, pero yo creo, Señor, que tú sabes el pensamiento de cada uno de mis hermanos, Señor, sabes el posicionamiento también de cada uno de ellos, Señor. Entonces, Padre, yo creo que pues tú, Señor, quieres llenar, Señor, aún
ese vacío, quieres que no solamente sea un pensamiento, Señor, quede en un signo de interrogación, Señor, sino que, Señor, tú les hagas ver a tus hijos, Padre, que todo debe de ser conforme a tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, yo creo que tú leíste los pensamientos de cada uno de tus hijos, Señor, y tú les diste esas palabras que ellos necesitaban, Padre. Y asimismo a nosotros, Padre, que muchas veces venimos a ser atribulados, venimos a ser atormentados, Señor, y se nos olvida, Padre, que no fuimos nosotros escogiéndote a ti, Padre, sino tú fuiste escogiéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Y eso es lo que nos posiciona, Señor, en el lugar correcto, Señor. En el lugar, Señor, como lo decía Pablo, a esos santos y fieles, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Y en esta hora, Padre, eso es lo que tú vienes a recordarle a cada uno de tus hijos, Señor. Porque ciertamente, Padre, pues yo en lo natural, Señor, no puedo ver lo que ellos pasan, Padre. No puedo ver, Señor, que muchas veces, Padre, sus ideas, sus pensamientos, Señor, vienen a revolverse en una marea, Señor. Y quizás alguno de mis hermanos venía desanimado, quizás alguno de mis hermanos venía afligido, Padre, venía como sintiéndose desahuciado, Señor, sintiéndose desanimado, Padre, pero ellos ciertamente nuevamente han escuchado, Señor, que eres tú el que hace la elección, Señor, que no importa, Señor, en la condición en la que ellos estén, Padre, aún así tú los sigues amando, Señor, aún así tú los sigues apapachando en tus brazos, Señor, y gracias, Padre, porque yo también soy uno de ellos, Señor. Padre, pues me siento a veces desanimado, Señor, el enemigo hace de las suyas dentro de mi mente, Señor, pero Padre, me coloco, Señor, en tu cuerpo, en ese cuerpo, Señor, que no tiene defectos, en ese cuerpo que tiene solamente perfección, Señor, y así que cada uno de mis hermanos, Señor, se posicione en ese cuerpo, Padre. Y pues, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos que aún les cuesta, Señor, apartarse de ciertas cosas, Señor. A mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que están congregados ahí también escuchándote, Señor, por esa llamada telefónica, Señor. Gracias, Padre, porque tú también tuviste alimento para cada uno de ellos, Señor. Pero solamente tú sabes por qué lo hablas así, Señor. Yo, Señor, pues yo soy tardo para entender, Señor. Soy difícil para comprender las cosas. Soy pues torpe para hablar, Señor. Pero tú, Señor, tú no eres torpe para hablar, Señor. Entonces yo, Señor, me quedo confiando que en esta hora, Padre, tu palabra no volverá vacía, Señor, a ti, Señor, sino que cumplirá ese propósito, Señor. Pues, Señor, yo por mi propia sabiduría, Señor, yo no puedo encontrar palabras, Padre, para decirles a tus hijos en esta hora, Señor. Yo no puedo encontrar algo, Señor, por mi propia sabiduría, mi propio intelecto, Señor, para darles algo a tus hijos, Señor. Siempre eres tú encontrarle un alimento especial, el alimento esencial, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. Y pues yo creo que en esta tarde, Señor, ellos están contentos de que tú les hablaste, Padre. Y gracias, Señor, porque los posicionas en un lugar más alto que lo que tienen aquellas personas allá afuera, Señor. Ese lugar más alto es estar en tu palabra, es estar dentro de esa sangre, es estar dentro de esa vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque yo soy uno de ellos, Señor. Y yo creo que sin duda alguno de mis hermanos puede levantar su mano, puede glorificar tu nombre en esta hora dentro de su ser, Señor. Y decirte, Señor, que Él también, Padre, se posiciona en ese cuerpo que no tiene, que tiene perfección, que no tiene ningún defecto, Señor. Pues te damos las gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Por mis hermanos que, pues, Padre, no pudieron venir, Señor. Pero que seas tú revelándote a ellos, Señor. Que sean tus palabras, Señor. Que ellos puedan tener nuevamente ese encuentro cara a cara con tu palabra, Padre. Y mirarse y verse que ellos necesitan tanto de ti. Necesitan arreglarse, Señor, para tener ese encuentro contigo en los cielos, Señor. Y que, Padre, pues yo dejo a mis seres queridos, a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, en cualquiera de las células donde están congregándose, Señor, que también están, Padre, pues tomando tu palabra, Señor, que también seas tú con ellos, con cada uno de ellos, Padre. Pues te damos gracias por este servicio que nos permites tener. Y, Señor, pues, Padre, yo me dejo en tus manos, que seas tú, Señor, tomando el control de mi vida, que seas tú ayudándome, Padre, abriendo mi entendimiento, dándome esa revelación también que yo necesito, Padre.
Te lo pido humildemente, todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.